Libertad es ese momento en el que te regalas todo lo que te gusta hacer. Dándole un buen homenaje a mi propio significado de libertad. Pues, parcero, vale, pues. Bueno, y como lo vieron en el capítulo anterior, hicimos un buen compartir con los amigos de la ruta, esos amigos que esta comunidad motera nos ha traído a nuestras vidas. Acabamos ya en camino hacia un lugar muy cercano en Jericó que se llama Ecoland, en donde acamparemos y pasaremos la noche para contarles un cambio de planes muy especial que surgió en el camino. La gente, buenos días, buenos días. Bueno, ya amanecimos por acá, estamos en Jericó, en Ecoland, que es una zona de camping. Está chévere, tiene una vista muy bonita. He decidido hacer un cambio de planes. La fecha que se dio en el viaje, porque así lo quiso la vida, así lo quiso el destino y no quise pues como enrollarme mucho con eso, fue Semana Santa. Y evidentemente acá los pueblos en Colombia, o sea, me refiero pues como a esos nichos urbanos que hay fuera de las grandes ciudades o alrededor, están muy llenos en este momento por fenómenos del turismo. No lo quiero tomar con prisa, entonces quiero ir a Armenia, que está a unas 4 horas de acá, que es la ciudad en donde yo viví tantos años. Quiero aprovechar para ver a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos. Es que mis sobrinos son como canzoncitos, pero bueno, a mis sobrinos. No sé, quiero también darme la oportunidad en el viaje de modificar las cosas de acuerdo al corazón. Pues esa fue una de las razones por la cual también hice el cambio como de vida, porque a veces estábamos tan amarrados a tanta cosa, con tanto problema, con tanto dilema. Y era tanto de tantas cosas que la vida se convertía de vez en cuando en un Excel. Una rigidez extraña de que teníamos que cumplir un cronograma como si fuéramos robots y no fuéramos seres humanos. Y como lo decía la vez pasada, nos estábamos prohibiendo ser humano. Y dentro de tanta cosa, con tantas cosas que hacíamos el día a día, de tanto en tanto, no estábamos dejando ni tantico para nosotros como seres humanos. Entonces esta vez le hago caso al corazón. Voy a trabajar acá un momento cosas que tengo que enviar de mi oficio como arquitecto, y sigo camino. Ojo, con la gran ventaja de esta vista, ya se las voy a mostrar sin cortos, con la ventaja de poder trabajar con esta hermosa vista. ¿O será que no es para tanto? En este video me van a acompañar a ir a visitar a mi familia. Voy a trabajar un rato con este espectáculo de vista, y ustedes me van a acompañar a ir a visitar a mi familia. Nos vemos ahora más tarde en Armenia. Ojo, me acompañan en la ruta, hay que parar a comer, hay que alistar lo que vamos a hacer. Pero bueno, quizás este capítulo se llama Sin pausa, pero sin prisa. Y con este espectáculo de vista, trabajaré un ratico y seguiremos. Para ustedes va a ser cuestiones de 1 o 2 segundos. Entonces ya nos vemos en la ruta, pues, parceros.
por qué tenemos que vivir estos momentos trabajando. ¿Por qué no nos dedicamos unos segundos para ser protagonistas? Para sentarnos en la gradería del paisaje y sencillamente deleitarnos. Entonces nos devolvemos y observamos el paisaje como debe ser, como protagonistas. Bueno, gente, entonces nos vamos ya para Armenia. Este cambio de plan es un llamado a la libertad, ¿sí? A la libertad de su tiempo, a la libertad de sus gustos, la libertad con responsabilidad. Pero la responsabilidad no siempre quiere decir que hay que ser estacionario. La responsabilidad también es con uno mismo y la libertad es un buen principio de responsabilidad. Pues sea lo que sea, cada quien tiene su significado de libertad, ¿sí o qué? Entonces por acá le voy a dejar dos parceros que quizás son los adecuados para hablar de libertad. Parce, para mí la libertad es ese momento en el que te regalas todo lo que te gusta hacer, lo que te hace feliz, lo que te llena, compartir en familia, estar con amigos, estar en parapente. Libertad es todo aquello que te lleva siempre a tu mejor versión y eso es lo que pienso yo de la libertad. Buen vuelo. Parce, para mí la libertad es hacer lo que a uno le gusta y lo que le nace hacer. Estar en sintonía con la naturaleza, eso es libertad. Bueno, gente, nos vamos para Armenia, Quindío, dándole un buen homenaje a mi propio significado de libertad. En este caso, para mí la libertad radicó en poder colocar a mi familia por encima de los planes, en poder ver a mi familia, compartir con ellos y no estar esperando durante todo el año una fecha o un permiso laboral. Ese significado de brindarle al corazón la energía de un abrazo de tu padre y de tus hermanos. Y bueno, de mis sobrinos también. Pero bueno, entonces acompáñenme para Armenia. Vamos a buscar dónde parar a desayunar. Oiga, recuerden que en otro video les voy a hablar también sobre los gastos. Vale, pues cuidado cuál va a ser el sistema
de los videos de YouTube. Los domingos, 12:30 p.m. vamos a subir video del viaje. Y los miércoles, 6:30 p.m. vamos a subir tips muy útiles para el tema del viaje. Por ejemplo, cuánto me está costando viajar, cómo estoy administrando los gastos, cómo los estoy registrando. Eso es bien importante. También tenemos que saber en qué nos estamos gastando la plata. Entonces, eso es bien importante. Normalmente estos días he estado acampando. En promedio, todos los lugares que he acampado han tenido un costo de $5, o sea, 25.000 pesos colombianos. Es económico, la verdad que me parece algo económico porque tenemos derechos a duchas, baños, electricidad y lo más importante, seguridad. Normalmente me dicen que también dé algunos datos en inglés, como el tema de los dólares. Entonces también nos dan security. Ese es otro significado de libertad, hablar inglés como me dé la gana. Gente, llegamos a la tierrita. Oiga, no hay nada más delicioso que llegar a la casa. Pues ya no vivo acá, pero esta es mi casa. Yo amo a Armenia Quindío con todo mi ser. Acá estudié, ahí hice mis buenos amigos, los amores fracasados. Mi papá ya va a estar en el punto de encuentro, que en Colombia le llamamos oficina, a los cafés que mantenemos pues como con los amigos o con la familia. Entonces mi papá ya está en la oficina. Se lo aseguro. Bueno, mis papás son muy puntuales los dos, pero mi papá se pasa. Al hombre no le gana a nadie en la puntualidad. Estoy seguro que el hombre ya debe estar ahí hace por lo menos una hora. Pero ya estamos llegando. Allá en el cafecito es. Ya estar el hombre ahí, se lee la cabecita blanca. Papá tiene más de 70 años, pero es un más vital, un hombre querido. Siempre ha sido muy sano. Cuente pues, viejo. ¿Cómo va pues, padre? Pues yo pongo esto acá en neutro para poderlo saludar. ¿Qué más, mi viejo? ¿Bien o no? Dame una de tamarindo pues. Solita, con un vasito con hielo. Yo los dije, el hombre iba a estar ahí. ¿Tú deseas saltar? ¿Bien o no? Lore, empezamos a hablar por redes por ahí, ya veía por ahí los videos y ya me dio hospedaje y acá estamos.